Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos al libro de Jueces, capítulo 19. Jueces, capítulo 19. Yo siempre pues leo aquí te puedo leer de la Reina Valera, que siempre es la que yo uso, y llevarla a las dos simultáneamente ahí. Jueces, capítulo 19. Pero que a veces hay algunas cosas en la traducción que quisiera leerla así como... En Jueces, capítulo 19. Dice la palabra del Señor, ya lo tienen familia. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Déjenme explicarle algo antes de continuar leyendo. Es bueno que ustedes sepan lo que fue el tiempo de los jueces. Los jueces vinieron a tener su función cuando Josué terminó su tiempo como líder en Israel. Dios era que reinaba a través de Moisés y después de Josué. Ustedes saben que cuando Moisés se fue, pues tenía a alguien para traspasarle la responsabilidad, que era Josué. Y entonces Josué fue fiel y Josué Dios lo usó para conquistar la tierra. Pero cuando Josué terminó su tiempo, no tenían a otro a quien poner. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vino el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, el pueblo se desalineó de Dios, porque dice las Escrituras, una vez predicamos de eso, que dice las palabras, que mientras el juez vivía, el pueblo estaba sometido a Dios. De hecho, una vez predicamos, pero quizás no enfatizamos todo lo que quisiéramos. Ojalá Dios nos diera una palabra para aplicarla nuevamente a esto que estamos estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Mientras el juez vivía, el pueblo estaba afinado a Dios. Y ahí vimos lo necesario que es un líder, el líder de Dios. Y entonces, el tiempo de los jueces fue un tiempo de cautiverio, porque el pueblo se desalineó, dejó de obedecer a Dios como Él merece, y entonces le venían, valga la redundancia, cautiverios. Eran tiempos donde otros pueblos subyugaban a Israel. Ahora mismo los cautiverios antiguamente eran con pueblos que venían y subyugaban, pero ahora en el tiempo que vivimos, que estamos en el pacto de la gracia, muchas veces tenemos cautiverios en diferentes áreas. Siempre para dar una idea, hay cautiverios financieros, hay cautiverios en diferentes situaciones que tú dices, yo nunca salgo de esto. Pues generalmente el cautiverio viene cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos algo contrario a Él, cuando sembramos algo y no creemos que eso no ha pasado nada y después vienen las consecuencias. Entonces, pues en este tiempo de los jueces hay muchos escritos aquí que tienen enseñanza para nosotros. Pero quería darle como base que este era un tiempo donde donde el pueblo de Israel se desalineó de Dios. O sea, cuando murió el líder, murió Josué, entonces se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, dice, ni lo que Dios había hecho. Y comenzaron a hacer como ellos querían. Y entonces cuando pecaban le venían cautiverios, situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces hoy, pues en el capítulo 19, hay algo que yo quiero leer y explicar. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero hay algo que Dios puso en mi corazón que se lo quería compartir a ustedes. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor en Jueces, capítulo 19. Vamos a leer en la Reina Valera, pero puede ser que en un momento dado yo le lea a ustedes en la Biblia de las Américas por la traducción. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín.
el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. En la traducción de la América dice, pero su concubina cometió adulterio. Es que habla muy claro esto aquí. Infiel y adulterio se parecen, pero cuando se habla de adulterio hay como que se aclara más la mente, ¿verdad? Pero su concubina cometió adulterio y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y se fue tras ella para hablarle cariñosamente. ¿Sabe cómo dije? Dice aquí, ¿dónde iba yo? Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevarla consigo, y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Dice, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, no, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino e irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche. Parece que dijo, no, ya está bueno. Yo no sé si el padre de la joven le gustaba la beventina o algo, pero como dicen ahí, pero siempre, no te vayas hoy, ya se fue el día. Y en ese día dijo él, no, yo me voy. No voy a quedarme aquí. Ahí se levantó y dijo, dice 10, y llegó, dice, y más el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillado y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues y caminaron, se le puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa o Gaba. Y entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Estaban en la plaza. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva.
y para el criado que está con su siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y lo trajo a su casa y dio de comer a sus asnos. Y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos hables, nos ministres ahora con tu palabra. Queremos ser instruidos por ti, en el nombre de Jesucristo. Ese versículo estamos leyendo en el 19:22, ¿verdad? 19:22. En las Américas dice, mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, al anciano diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Así dice. Dice que, vieron ya la historia que le conté, ¿verdad? El hombre sale con la concubina que le fue infiel, la llevó a la casa de su suegro. Allí el suegro estaba bien, no te vayas, quédate, mira, bebamos otra vez. Llegó el momento que él dijo, no, yo me voy, salió de camino. El criado que tenía le dijo, vamos a quedarnos por aquí. Dice, no, yo me quiero quedar en una de las ciudades de Israel. Y entonces, pues, fueron a ese lugar donde estaban los benjaminitas, Gaba. Y entonces un anciano que iba por allí, lo ve en la plaza, le dice, ¿qué haces ahí? Él le cuenta, dice, no, yo quiero que tú vengas y te quedes en mi casa. Los orientales, cuando te invitaban a su casa, ellos asumían la responsabilidad. Los orientales, así en el oriente, cuando alguien te invitaba a su casa, tú eras su guest, su invitado, y pagaban el precio por ti. Y entonces lo invitó a la casa. Dice que cuando estaban contentos y alegres, los habitantes de aquel lugar comenzaron a irrumpir la puerta, a tocar, y lo que le dijeron a aquel anciano fue, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Entendemos que había sodomía en ese lugar. ¿Verdad que sí? Fíjense que eso es más viejo, como dicen, más viejo que el hambre. Eso ha existido siempre. Ha existido siempre. El asunto es que ahora está diferente. Ahora es una moda. Pero fue siempre censurable por Dios eso, esa conducta. Ustedes verán. Bueno, el punto es, entonces el hombre, dueño de la casa, sigan leyendo conmigo, versículo 23. Salió a ellos y le dijo, oh, no, hermanos míos. Estamos leyendo en el versículo 19:23. Salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal, le dice. En la Reina Valera, en las Américas dice, entonces el hombre, el dueño de la casa salió a ellos y le dijo, no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Entonces mira lo que le dice. He aquí mi hija virgen. Oigan lo que se hacía en ese tiempo. He aquí mi hija virgen. Y la concubina de él, o sea, yo os la sacaré ahora, humillarla y hacer con ella como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Dice aquí, aquí está mi hija virgen y la concubina de él, permitidme que la saque para que abuséis de ella. Me gusta esta traducción. Para que abuséis y hagáis con ella lo que querráis, pero no cometáis semejante infamia contra este hombre. Dice, te voy a dar mi hija virgen y la concubina, pero estos hombres querían era que le sacara al hombre. Y si sacara al hombre, también quería que le sacara el criado, seguro. Pero los hombres no quisieron escucharle, dice. Mas aquellos hombres no quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron.
Dice el 25, pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fuese de día. Al levantarse su señor, dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Esa historia está escrita ahí, hermano. Eso no me la inventé yo. Cogió y la partió en 12 pedazos. Y la mandó por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. O sea, fue escandaloso. Es bueno que ustedes sepan que hubo alguien que hizo esto. Y quien hizo fue Saúl. Hubo una vez que Saúl usó fue una yunta de bueyes y la dividió en 12 pedazos. Pero este lo hizo. ¿Dónde fue? ¿En qué versículo era? Ajá, sí. En Primera de Samuel, en el 11:7, ahí se encuentra cuando Saúl hace algo similar, ¿verdad? Pero fue con una junta de bueyes, lo partió en pedazos y lo mandó por todo el territorio de Israel. Eso era cuando los amonitas sitiaron a Jabes de Galaad. Pero lo hizo fue con bueyes. Pues este hombre cogió se sentía tan, porque ya había muerto, por supuesto, se sentía tan maltratado, tan ultrajado por su pueblo, que cogió y dividió. Y cuando esos pedazos, imagínense, le llegó un brazo a una de esas tribus. Fue un escándalo. Pero eso era una señal de guerra. Era tan aberrante lo que le había pasado, que entonces la dividió. Dice entonces en el capítulo 20, entonces salieron todos los hijos de Israel, desde Dan hasta Berseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Dice aquí el 20 de la Reina Valera. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Mire el ejército que se juntaron para pedir justicia por esto. Y los hijos de Benjamín oyeron que los de Israel habían subido a Mizpa. Óiganme, yo pensaba que esa gente se iban a entregar ahí, porque 400,000 hombres enojados. Pero eso no fue así, no. Ustedes verán. Y dijeron, los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Voy a repetir eso. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí, los de Gaba rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. A mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi
concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho mal y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo con un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de vosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos. A Gaba, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Eso de mandarle un pedazo de la concubina a cada tribu produjo una unidad increíble. Esa gente se enfurecieron todos, se hicieron uno. Una vez alguien predicó de que cuando viene una crisis hay que hacer partícipe a los demás, a los hermanos, para que nos unamos todos. Por eso en una iglesia donde Dios reina, cuando hay una situación, Dios da su voz, su trompetazo. Es una sola trompeta y todos cogemos de ahí, nos unimos todos. Donde Dios reina no hay muchas voces, hay una sola voz, la de Dios. No hay confusión, no hay anarquía. Donde Dios reina, gobierno. Muy importante eso. Hay unidad. Y cuando viene una crisis y entonces tú la entiendes, esa es tu porción. Esta gente, cuando le mandaron esa pieza de la concubina, se juntaron todos para ir a pedir justicia. ¿Dónde fue que me quedé? ¿En qué versículo, hermano? Estoy leyéndolo porque es bueno que usted lea el contexto para después aplicarle algunas cosas, ¿de acuerdo? Así que siga leyendo conmigo porque el pasaje es interesante. ¿Por qué? Porque es bíblico. ¿Dónde fue que nos quedamos, hermano? En el 12. Fíjese lo que dice aquí. Y la tribu de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Estaban dañados todos, hermano. Porque si eso hubiera sido una porción del pueblo que no estaba de acuerdo a cómo se vivía allí, hubieran cogido a esa persona y se lo hubieran entregado a ese ejército. Pero ellos dijeron: no, aquí todos nosotros somos sodomitas, aquí estamos de acuerdo con lo que ellos hicieron. Eso es lo que podemos entender. Porque el gobierno, el pueblo estaba apoyando la actitud de esos perversos. Entendemos que los demás eran perversos también. Oigan, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Serían 26,700, ¿verdad? 26,700 hombres. Dígame usted, contra 400,000 hombres. Eso era para entregarse ahí mismo, ¿sí o no? Una persona que sepa de guerra o algo dice: bueno, esta lucha no sale. Eran 400 contra 26,000. Pero ahí había espíritu, hermano. Óyeme. Y entonces, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esos eran unos tiradores de piedra terribles. Tiraban una piedra a un cabello, imagínense. ¿Usted se acuerda de David cuando le usó la honda para Goliat? Esa gente eran certeros, hermano. Tiradores de piedra, hermano. ¿Qué te parece? Estamos. Luego se levantaron los hijos de Israel, 17, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. En aquel tiempo no era como la guerra de ahora, que hay armamento sofisticado, tecnología, que misiles que se envían dirigidos. No, aquello era
planazo contra planazo. Así que si tú tenías muchos hombres, tú tenías, por lo menos tenías más gente que el otro. Ahí no era tecnología, no, que yo tengo una bomba y puedo matar 100, 200, no. Ahí era hacha contra hacha, hermano. 400,000 contra 26,000. Por favor. Lo doblaban yo no sé cuántas veces. Solamente 100,000. En 100,000 hombres, 26,000. 4. Como 20 veces lo doblaban en personas. Seguimos. Estoy leyendo en el 18 ahora. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. Y aquí comienza lo que yo quiero compartir. Tenían, ¿cuántas veces, hermano? ¿9 veces o 20 veces la cantidad de hombres? 16 veces la cantidad de hombres. 26,000 por 16, hacen 400,000. Calculen bien. Con uno que lo diga basta. Sí, calculen bien, porque ese dato es importante para mí. Multiplique 26 por 16, Ángel, ahí, con el teléfono. A ver cuántos soldados da. 4, ok, son 16 veces más. Estos hombres que tenían esa cantidad de gente, hermano. Dice aquí, versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. No se dejaron llevar por el número de gente que tenían, ni que eran 16 veces más que ellos. Fueron y consultaron a Dios. ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová respondió, Judá será el primero. Tomen consejo ahí. Estamos hablando la guerra de Dios. Este acto abominable que hizo Benjamín, Dios no lo ampara, para nada. Es tan así que Dios le contestó inmediatamente y le dijo, le preguntaron, ¿quién va a ir primero de nosotros? Judá. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Óyeme, pero eso era malísimo. Los de Benjamín tumbaron 22,000. Dice aquí. ¿Dónde me quedé? ¿En el cuál? Ajá. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo. ¿Qué hicieron ellos? Cuando fueron a la guerra y vieron que ese grupito de hombres, 26,000, y Dios estaba con ellos y Dios le dijo que suba a Judá. Yo me imagino que, eso yo diciendo, que bueno, si Dios me nos mandó, aquí vamos a comer aquí, como dicen los que juegan damas. Sí, me acuerdo cuando yo tenía un jueguito así que jugábamos allá de niños, que los niños lo compran aquí, que son de tapita, y decían, comió con su dama. Y dije, bueno, lo comeremos como pan. Dios nos mandó. Pues fueron allá y esa gente se levantaron y mataron 22,000. Dice que llegaron llorando, hermano. Pero nuevamente le consultan a Dios ante la derrota. Quizás si hubiéramos sido nosotros, cualquier otro, dice, no, Dios no está con nosotros, fue otro que nos habló. Eso no fue Dios, eso fue un mal espíritu que nos engañó. Pues ¿cómo Dios nos va a mandar para que nos maten? ¿Verdad que no? Sin embargo, Dios estaba en el asunto y lo mandó a guerrear. Y no fue que Dios lo mandó para que lo mataran, no. Ahí había para mí un misterio espiritual ahí, en esa guerra. Que se necesitaba fe y constancia. Y estar bien claro detrás de a quién tú le sirves. Dice entonces aquí, estamos leyendo, en el 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Me gustaba la forma que preguntaban, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Otra vez, hermano.
Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, donde todos los cuales sacaban espada. Óigame, pues eran bravos, hermano. A espada limpia y a lanza limpia, 18,000 más para abajo. Hizo 26,000. Bueno, iba a decir, tenían el yache. Eso estaban prendidos en candela esa gente. Óigame, pero Dios estaba con Israel. No estamos acostumbrados que Dios dice, olvídese, eso sale. Pero Dios estaba con Israel. Seguimos. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron, que eso es lo que ministra. Lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Ya en esta pregunta le dijeron, Señor, ¿volveremos a salir o dejamos eso así? Claro, porque cada vez que iban en el nombre del Señor, aquella gente eran como abajo de piedra. Y ya entonces la pregunta era, Señor, ¿saldremos otra vez o desistimos? En esas preguntas hay un mar de enseñanza para mí, para mi corazón, porque muchas veces uno no puede meter emociones en las guerras de Dios. Si Dios le hubiera dicho a ellos, devuélvanse, tenían que devolverse, aún siendo más. Imagínense que Dios le hubiera contestado, sí, quiero que se devuelvan ya, humillados. Pero ellos que estaban viendo la pérdida y que cuando salían a la guerra, dice, ¿volveremos o desistiremos? Pero la guerra era de Dios, hermano. Por ahí dicen que la tercera es la vencida, hermano. Era con el fuerte en batalla que se estaban metiendo. Con Elohim Sebaot, el que conoce todas las guerras y tiene todas las estrategias. Y cuando hace así se lo lleva todo, hermano. Pero estaba el pueblo sometido a Dios, siguiendo dirección de Dios, y no estaba diciendo, es un espíritu raro que nos está hablando. Le estaba costando la batalla, había pérdida. ¿Sabe que a veces cuando tú vas a la guerra hay batallas que se pierden y que se ganan? Dice, bueno, perdí una batalla, perdí otra batalla, gané una batalla, pero eso no es la guerra, eso es parte del proceso. Ahora, quien gana la guerra, gana todas las batallas, y Jehová gana la guerra, la guerra. Pero en el proceso de lograr algo, tenemos que someternos a Dios. Y no dejarnos amilanar, porque tú veas que como que no lo estás logrando. Si Dios te sigue hablando, sigue haciendo lo que Dios te dice. Sigue haciendo lo que Dios te dice. Si Dios está contigo y te está hablando, mantente firme ahí. No desfallezca tu corazón, aunque tú veas como que prosperan los malos. Que Dios es un estratega en la guerra, hermano. Bueno, cuando le hacen esta pregunta al Señor, le dice, desistiremos. ¿Verdad que sí? Estoy leyendo ahora el 28. Y Jehová dijo, subid, porque mañana os lo entregaré. Señor, ¿por qué no nos dijiste desde el principio? ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que era la tercera? Para haber ayunado más, a ver si nos libra. No, Dios es que sabe por qué lo hizo así. Dice que a la tercera, y puso Israel emboscada alrededor de Gaba, y subieron entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzó a herir a algunos del pueblo, matándolo como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro
a Gaba en el campo y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros. Ahí aplicó una estrategia diferente Dios. Como antes, más los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gaba, y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla reciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín. Acabaron, hermano. 25,100 hombres, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30,000 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volviendo, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Ya voy a terminar. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 700 hombres, los cuales estuvieron en la peña 600 hombres, en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hicieron a filo de espada, y los hirieron a filo de espada, ciudad, dice aquí, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Fue una mortandad increíble. Muy bien, por ahí cuando tú sigues leyendo, después los hijos de Israel se lamentan, porque una de las tribus de Israel ha desaparecido. Quedaron los 600 hombres eso. Fíjense lo severo que es Dios con ese pecado. Estamos hablando de una de las tribus, casi desaparece. Ahora bien, yo le quise leer a ustedes este capítulo y lo leímos juntos, porque este capítulo arroja muchas enseñanzas. Yo he ido en el camino mostrándole a ustedes lo que me ha inquietado, y una de las cosas fue que las guerras de Dios las conoce Dios. Cuando usted invita a Dios a guerrear, usted tiene que sujetarse a cómo Dios hace las cosas. Porque el mundo espiritual tú no lo conoces, ni yo tampoco. El mundo espiritual para nosotros es conocido, para Dios es conocido. Y cuando tú invitas a Dios, que Él sea parte de tus propósitos, entonces tú tienes que sujetarte a cómo Él hace las cosas. Porque yo le estaba leyendo a ustedes que el ejército de Israel superaba 16 veces
al ejército de los benjaminitas. Sin embargo, comenzaron consultándole a Dios como si fueran más débiles. Algunas veces nosotros decimos, no, eso ya de nosotros. Pero un pueblo sometido va a Dios. Sin embargo, no era tan fácil ganarle a los benjaminitas. Si no hubieran consultado a Dios, lo de Benjamín lo desbaratan a todos ellos. Se lo digo. Por lo que uno lee las escrituras ahí, ese era un ejército diabólico, hermano. Malos esos tipos. Viste lo difícil que era ganarle. Pero Israel estaba con Dios, estaba con el consejo divino. Y preguntaron aquí una y otra vez. Y para cumplir su cometido, tuvieron que vivir el proceso de Dios, vivir las derrotas. Que muchas veces uno cuando se propone algo y Dios está con uno y uno ve que no le va bien, uno cree que Dios no está con uno. Sin embargo, son parte de la batalla. Lo importante es que tú ganes la guerra. Si pierdes una batalla, levántate, consulta a Dios, llórale otra vez. Y Dios te va a decir, vuelve de nuevo. Yo meditaba, ¿cuándo fue? El miércoles estaba Cristian predicando aquí y trajo el mensaje acerca de, ¿se acuerda el mensaje que está en Primera de Reyes en el capítulo 13? Que habla del profeta de Dios que fue a llevar una palabra. Y el profeta de Dios que fue a llevar una palabra al altar de Jeroboam. Y Dios le dijo, cuando tú regreses, no te pares con nadie ni a comer, ni a beber, y ni regreses por el camino. Lo que tuvieron aquí el miércoles, un remanente que hay aquí, sabe de qué estamos hablando. Entonces yo no quiero ponerme a leer todo eso ahora, porque ya yo leí todo ese capítulo. Pero ahí hay una enseñanza. Ustedes saben que Dios mandó a ese profeta a profetizar contra el altar de Jeroboam. Era un altar alterno que Jeroboam había levantado, porque el plan era que retener la gente ahí de ese lado. Entonces mandó ese profeta, y ese profeta fue y profetizó en contra de ese altar. Y la instrucción era, inclusive a Jeroboam una mano se le quedó así tiesa, y le dijo, por favor, ora por mí, y él le oró y la mano le volvió. Entonces le dice Jeroboam a él, mira, ven, quédate con nosotros que te voy a dar comida y te voy a tratar bien, eres rey. Y dice, no me des nada, que a mí Dios me dio una instrucción que no comiera ni bebiera nada en este lugar y que me volviera por otro camino. ¿Ok? ¿Saben de lo que le estoy hablando? Y los hermanos que están ahora en el internet, porque si volvemos, ¿ustedes quieren que leamos eso otra vez? Eso es una lectura. Pero ya yo he leído demasiado. Lo que ustedes pueden hacer, si quieren, váyanse a Primera de Reyes capítulo 13. Y por lo menos lo tienen frente a usted ahí. Primera de Reyes capítulo 13. Ok. Primera de Reyes capítulo 13. Entonces yo se lo estoy contando lo que pasó en ese episodio. Resulta que el profeta fue, dio la palabra, vio respaldo de Dios, hubo resultado. Jeroboam recibió una enseñanza, se sometió al profeta, le dijo, ora por mí, y después lo invitó a comer. Le dijo, no, Dios me dijo que no comiera, ni bebiera en este lugar. Acuérdese que le estoy hablando de estos dos casos, que no son la misma cosa, pero hay algo que para mí los une. Son las estrategias de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahorita le enfoqué en lo que acabé de leer hace un ratito, acerca de este levita y su concubina, y todo lo que sucedió, y cómo Israel fue a la guerra en contra de una de las tribus, y lo difícil que se le hizo, aún estando Dios con ellos. Y Dios usó 3 batallas para ganar, y tuvieron que someterse. Posiblemente Israel hubiera pensado que se lo comería como pan en 2 minutos. Sin embargo, no fue así. Entonces ve una guianza de Dios, el mundo espiritual es de Dios. Cuando yo veo eso, no estoy viendo ya una guerra entre hombres, estoy viendo el mundo espiritual, que es el que nos concierne ahora en este tiempo que vivimos. Hay un mundo espiritual que nos rodea, que no conocemos. El que es de Dios consulta a Dios, se somete a Dios, está afinado con la voz de Dios. Por eso es muy importante que cuando tú perteneces a una casa,
tú te dejes guiar por el consejo de Dios en esa casa. Porque para eso Dios te puso ahí. Dios es el estratega. Dios sabe por qué te tiene aquí en esta casa. Te ha hecho parte de aquí. Pues oye la voz de Dios aquí, hermano. Porque Dios te va a librar y nos va a librar a todos de muchas cosas. Muy bien. En Primera de Reyes capítulo 13, que está ese relato que yo le hablé ahí. Dios manda al profeta y le dice, ve profetiza contra Jeroboam, pero no acepte comida ni bebida, ni venga por el mismo camino. Dice las escrituras que él hizo todo eso. Inclusive a Jeroboam le dijo, mira, yo no te acepto nada. Pero cuando venía del camino, ¿quién se le apareció allí, hermano? Otro profeta como él. Ahí vino la confusión para el hombre. Cuando venía del camino, se le apareció otro profeta como él y viejo. Que la palabra viejo, ahí usted puede pensar en la largura de días, pero yo veo viejo como un profeta de experiencia. Imagínate. Y cuando le sale en el camino, le dice, mira, ven, pasa por mi casa. Vamos a comer. Y entonces el profeta le dice, mira, yo no puedo hacer eso, porque Jehová me dijo a mí que yo en ese lugar era Betel en ese tiempo. Yo no podía ni comer, ni beber, ni regresar por el mismo camino. Y entonces el profeta, dice las escrituras ahí, si usted lo busca ahí, dice, mintiendo. Mintiendo, dice, lo busca ahí. En el versículo 18, léalo conmigo. 13:18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba, contradiciendo la instrucción de Dios. ¿Quién? Otro profeta. ¿Sabe lo que hizo aquel profeta? Dice, ok, si Dios te dijo, vamos a comer, hermano. Y se salió de la instrucción de Dios. Y aconteció, estoy leyendo el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 19 de Primera de Reyes 13. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Párate ahí. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese para pan y bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Sigue conmigo leyendo ya para que lo vea. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. ¿Tú te pones a pensar la cara del profeta viejo? ¿Quiere que te diga? Ese no tenía sangre en su cara. No saben esa expresión, sangre en la cara. Eso cuando una gente para mí no tiene dignidad ni nada, porque yo me muero de vergüenza. Pero eso era un sinvergüenzón. ¿Quiere que te diga? Ese era otro Balaam. Otro Balaam. Bueno, pero déjenme seguirle diciendo. Cuando hablamos de sinvergüenza, es que no tiene vergüenza, hermano. ¿Dónde iba yo, hermano? 23. 24. Y yéndose topó un león, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea que el león lo mató porque fue un designio de Dios. El león ni hambre tenía, porque el asno estaba ahí. ¿Sabes que el asno es el burrito? ¡Fum! El león ni tocó eso. El león fue, te voy a matar, no tengo hambre, pero Jehová dice que te mate. ¡Ya!
Que cumpla la palabra. Fue obediente el león. Ya terminé. Porque ese león le salió ahí, dice ahí. Por eso dice ahí que el burrito estaba ahí, el asno y todo, y no le pasó nada a los que estaban ahí. Esto es importante lo que yo le estoy diciendo. Porque quizás esto es una estrategia de Dios para ti. ¿20 qué? Dice, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Aquí viene lo que le quería compartir. Cuando Cristian estaba predicando, que trajo un mensaje muy bonito acerca de obedecer a Dios, y yo meditaba, y cuando yo estaba estudiando esto, me vino ese escrito del mundo espiritual. Ustedes saben que Dios le dijo al profeta: ve y profetiza en ese lugar. Y le dijo: no comas, ni comas, ni bebas nada. Yo puedo entender que los orientales, para comer o beber, se sentaban con alguien. Ni vuelva por el mismo camino. Cualquiera piensa que era un capricho de Dios. Ustedes no lo piensan, y yo tampoco, pero ven acá. ¿Pero y por qué? Y Dios me ha ministrado mucho a mí. Porque una vez yo fui misionero y yo fui a un lugar que estaba sembrado de idolatría. Y la persona que yo andaba me dijo: Dios no quiere que comamos ni bebamos en este lugar. Y en ese tiempo, eso fue en el 97, o antes, en el 97 por ahí. ¿Cuántos años hacen de eso ya? 18 años más. Y si menciono el lugar se van a dar cuenta. Pero había mucha idolatría, había muchos templos idolátricos allí. Entonces aquí Dios le dice: no coma, no beba. Dios conocía el ambiente donde ese profeta iba. Dios conocía que ahí habían balaanes. Y yo: te quiero librar, obedéceme. Y le salió un Balaán. ¿Por qué yo menciono a Balaán? Porque Balaán tenía un don de Dios. La profecía de Dios, Balaán hablaba con Dios. Y este profeta también, Dios usó su boca para hablar, pero había vendido su don. Dios quería librar a este hombre de que se sentara con ministros perversos que vendían el don, que lo podían confundir. Y le dice: no comas, no bebas, ven por otro camino, obedece. Porque yo conozco el mundo espiritual y tú no. Posiblemente el profeta dijo: ya fui, profeticé, hice lo que tenía que hacer. No, su obra terminaba cuando él saliera de Betel. Pero muchas veces no obedecemos a Dios, lo hacemos a medias. No sé si le estoy transmitiendo el pensamiento. Ese lugar estaba plagado, estaba dañado. No solamente era Jeroboam, no, los profetas del área estaban vendidos. Por ahí dicen los historiadores que cuando este profeta viejo hizo que el león matara al profeta, a este joven profeta que fue donde Jeroboam, dicen los historiadores que él se congració con Jeroboam. Y yo no lo dudo. Dijo: mira, aquí está el que profetizó en contra del altar tuyo. Lo traigo aquí porque este profeta fue que lo endechó. Y después dijo: yo quiero que ponga mi cuerpo ahí. Eso dicen algunos historiadores. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios sabía en el área que lo mandaba. Pero Dios no siempre tiene que decírtelo. Dios te dice: entra y sal y no me toques nada. Pues obedece. Pero el error de él fue abrir el corazón a ese que le salió en el camino. Si se hubiera mantenido firme, es librado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo de esto, hermano? Que cuando Dios dice a la derecha y no a la izquierda, y allá me da un salto, hazlo, hermano, porque Dios sabe por qué lo hace. Por eso, cuando estaba leyendo la lectura anterior de la guerra entre Benjamín e Israel, y cómo consultaban esta gente una y otra vez, cada vez que perdían, veías una gente fiel, apegado a Dios, consultando a Dios. Y aquí en este hombre, uno que no mantuvo
la intrusión hasta el final. Sin embargo, Dios sabía que ese terreno estaba plagado, que los profetas, por así decirlo, que representaban a Dios, estaban viciados en ese lugar. Pero cuántas veces uno se mete en guerra, no, porque a mí no, porque yo no puedo, porque yo no lo puedo hacer. Estate tranquilo, hermano. Bueno, yo te voy a contar personalmente, porque eso lo viví yo en el 97. Y dice el misionero, aquí dice Dios que no beban agua ni comamos nada. Y yo estaba en otro país, en un lugar donde hay 365 templos. Y nos subimos en un bus y en una buseta que había allá. Y entonces para ir al lugar allá. Y cuando nos desmontamos había que caminar a pie y caminar toda esa área. Bueno, ahí fue que yo vi el Chapulín Colorado ahí, hermano. ¿Ustedes creen que no? Yo vi el templo del Chapulín. ¿Sabe dónde salió esa historia? De los chapulines que eran guardianes espirituales de las tribus. Eran alados y tenían antena. Eran espíritus. Entonces, como eran protectores, por eso dice la serie, ¿quién podrá ayudarme? Sale la antenita, ¡yo! Eran guardianes espirituales. ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! Y ahí veía yo en las pinturas todos los chapulines volando encima de las tribus. Y entonces yo, ven acá, ¿y qué vamos así? Yo me acuerdo que corrimos y llegamos en la tarde sin agua y sin nada. Y está loco el hermano. Pero ahora veo que Dios nos libró quizá. Y lo hicimos así. Y cuando regresamos al distrito, ahí compramos. Pero en esa área que tuvimos, no compramos nada. Porque esa era la instrucción de Dios, porque íbamos espiritualmente a derribar esos altares. Fue una instrucción espiritual que Dios nos dio. Eso fue en Cholula. Y fuimos a derribar los altares que había idolátricos que habían allí y a confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios se establecía y Dios nos instruyó, no coman nada ni beban nada porque es espiritual, concéntrense en la obra y sacan por ahí del lugar. Y así lo hicimos. Y confesamos salvación en ese lugar y descubrimos muchas cosas. Y ahora no me arrepiento. No me arrepiento porque veo que Dios da instrucción así. Pero quién sabe si nos hubiéramos detenido por ahí. Eso le pasó al profeta. Dios no es caprichoso. Cuando Dios te dice algo, te está librando de algo. Y las cosas de Dios parecen de loco, pero no son de loco. Porque lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Para andar con Dios hay que ser como niños. Tenemos que ser como criaturas, dejarnos guiar por Él. Yo confieso en el nombre de Jesús que Dios nos dé la disciplina de buscarle, de obedecerle, de hacer como Él dice. No cambiar la instrucción de Dios. Eso es peligrosísimo, hermano. Si Dios dice derecho a la derecha, a la izquierda, cuidado con que los tiempos cambian, que mira que eso no es así y tú tuerces eso. Eso es lo que estoy diciendo. Ojalá Dios te hable a ti y a mí. Dios no cambia la instrucción. Dios es el mismo. Dios cuando habla una vez. Le habló a Balaán y le dijo no vayas. Insistió, dijo ve, pero en contra de su voluntad. Lo que le llaman la voluntad permisiva. ¿Y cómo le fue a Balaán? Murió en deshonra como un cualquiera traspasado de espada. Pero el que se somete a Dios y sabe que Dios... Por eso yo tengo mucho temor en esta iglesia de cambiar como Dios nos estableció aquí. Por eso Dios nos predicó a nosotros de andar en la senda antigua. Y cuando digo antigua no ando en religión. Estoy hablando de lo que Dios estableció en la iglesia. Lo que es el ministerio. Lo que es el orden. Lo que es esperar su tiempo. Lo que es ser enviado por Dios. Lo que es preservar la iglesia. Los ministros transparentes. Viviendo bien. Eso es lo que Dios te dio. Tú no puedes cambiar eso ahora. Porque vamos a un hueco. Tenemos que ser fieles a la instrucción de Dios, como Dios lo dijo, cómo Dios lo hace. Ahorita hablamos nosotros de los diezmos y ofrendas. Aquí no podemos salirnos de eso. Así Dios nos enseñó, así Dios nos instruyó. Pero es bíblico. No vamos a negociar con lo de la iglesia. Vamos a esperar en Él. Para esto
Se necesita andar en fe, someterse a Dios y conocerle a Dios, conocer a Dios. Esto está aquí, es para tu conocimiento y el mío. No siempre las cosas que Dios anuncia se consiguen fáciles. A veces hay que guerrear una y volverse a levantar, sí, consultándole a Dios, ¿eh? Porque si tú sales y no te va bien, ven a llorar y Dios te va a decir, vuelve otra vez. Y al final, hermano, Dios es que sabe lo que, el enredo que está, vamos a decir, desenredando allí. Dios es que sabe lo que está haciendo. Tú lo que eres un instrumento. A veces me pongo yo a pensar en cuando Israel conquistó a Ai, conquistó a Jericó. Que Dios le dice, levántense y den una vuelta por 6 días, rodeen la ciudad. ¿Qué era lo que hacían ellos? Ponerse los pertrechos. Bueno, si eran, imagínense que eran soldados, eran guerreros, tenían que ponerse la armadura y preparar el caballo y todo. Y toda esa gente con espada y todo ahí, entonces a dar vuelta. Y después volver otra vez para la casa. Óigame, por 6 días haciendo eso, ¿tú te imaginas? No, ¿qué Dios es esto? No tiene, nosotros somos fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a estar yo poniéndome esta armadura todos los días? Total, no hacemos nada. El último día fueron y le dijo entonces que dieran 7 vueltas ese día. 7 vueltas. Armado. Y cuando estaban todos listos, entonces le dijo, griten. Y se cayeron las murallas. Cosa como de loco, ¿verdad que sí? Pero si no lo hubieran hecho así. Bueno, eran 6 vueltas más las 7 son 13. No sé. Así que las cosas de Dios tenemos que cogerlas como es. La iglesia, vamos a decir así, hemos perdido el consultarle a Dios. Nos dejamos guiar por nosotros, le cambiamos las instrucciones a Dios. Pero una iglesia espiritual que quiere ser efectiva en el ministerio, tiene que madurar en Dios. Así que yo te quería decir que si hay algo que te está costando, aunque tú veas que hay batallas que se pierden, pero tú sientes que Dios está contigo, continúa ahí. Sé fiel, persevera. Te lo digo, persevera. Mantente perseverando ahí, mira. Y no le cambies la instrucción a Dios. Mantente perseverando ahí, perseverando. Como aquella parábola del juez injusto. Que aquella mujer viuda insistía tanto que el juez injusto dijo, mira, yo no temo a Dios ni a los hombres, pero como me importuna tanto, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice, si este juez malo hizo eso, ¿cuánto más vuestro Padre, que sabe que tiene necesidad de ustedes? Entonces, ser perseverante, pero perseverante con una fe madura, como la fe que tuvo Caleb y Josué. Aquellos espías, 10 de ellos vinieron diciendo, son gigantes, tienen mejor ejército que nosotros, son más fuertes, más aguerridos, no vamos a poder. Estaban tristes, pero Caleb y Josué dijeron, sí, es verdad, son gigantes, son más fuertes que nosotros, tienen mejor ejército, pero los comeremos como pan. Porque nuestro Dios nos los ha dado. ¿Qué entiendo yo ahí? Una fe real, realista, que no niega los problemas que hay, las cosas que se levantan en contra, pero una fe que ve a Dios más grande que los problemas. El Dios que vence, el Dios que da la victoria, el Dios que supera la adversidad, pero es sometiéndose a Él. El Dios que aunque haya oposición, te da la victoria. Cuando Dios habló de la tierra prometida y dijo que le iban a poseer, no se le iba a regalar, se la dio, pero tuvieron que guerrear, tuvieron que pelear por ella. ¿O no fue así? Tuvieron que derribar a Jericó. Jericó era un obstáculo para adquirir la tierra prometida. Estaba geográficamente en la misma puerta para poseer la tierra. Y después tuvieron que continuar ahí y tuvieron que conquistar a Ai. No fue así, sentado aquí, mañana amanezco con eso ahí. No, tuvieron que salir. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero si tenemos a Dios, Dios guerrea con nosotros, tiene sus estrategias, te dice cómo lo va a hacer. Mantente firme. Un pueblo que vence, un pueblo que posee.
en Dios. Un pueblo valiente. Un pueblo que no le cambia la instrucción a Dios. Dios conoce el mundo espiritual. Y Él no necesariamente tiene que convencerte ni enseñarte. Él te dice, hazlo de esta manera y ya. Camina por este sendero y no salga por ahí. Si tú te sales por ahí, te hunde. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? Yo no tengo que decirte eso. Yo te dije por dónde tú debes caminar. That's it. Caminar por ahí, eso es tu instrucción. A mí me bendijo y me puso a meditar mucho. Porque yo quiero que como iglesia no le cambiemos la instrucción a Dios y le consultemos a Él. Y no nos amedrentemos cuando algo no sale bien al principio. Son batallas que se pierden. Lo importante es ganar la guerra. ¿Le doy un aplauso, Señor? Miren, a mí no me gusta hablar dos cosas de una enseñanza, porque es mejor apuntar a una sola. Pero ahí, al final, ustedes ven la tristeza que tenían las 10 tribus, porque dice que una de las tribus iba a desaparecer, que era Benjamín, por el pecado de la sodomía. Y ustedes vieron la conducta de Dios en Sodoma y Gomorra, que la desapareció de la tierra. El pecado de la sodomía es nauseabundo para Dios. Sin embargo, ustedes vieron cómo ellos se lamentaban. Entonces, no podemos tomar eso livianamente. Dios es severo. Y esa tribu de Benjamín se salvó porque se inventaron algo ahí que fue doloroso también. Que fue que cuando mandaron las piezas de la concubina, la mandaron a todo Israel. Y hubo, creo que fue, ¿cómo que se llama? Gaba. Mandaron la pieza de la concubina y ellos no fueron al encuentro. Y entonces cuando comenzaron a pensar cómo iban a salvar a Benjamín, dijeron, bueno, ¿quiénes fueron los que no vinieron? Y dijeron, fulano. Ellos no vinieron. Estaban supuestos a estar aquí e ir a la guerra. Hermanos, fueron y acabaron y mataron a todos los hombres y dejaron a las jovencitas que no conocían varón y se la dieron a los benjaminitas. Ese era un tiempo difícil de vivir, hermano. Bueno, era un tiempo rudo, pero el que no andaba derecho se lo contaban. No como ahora que hacemos lo malo y seguimos cantando y gloria a Dios, santo es el Señor y aleluya y no pasa nada. Aunque sí le pasa, porque todo lo que el hombre sembrara, pero en aquel tiempo se abría la tierra y se tragaba a la gente. Pues como no vinieron a la cita, lo acabaron a todos. Y cogieron las muchachitas y se las llevaron para que esa tribu no desapareciera. Benjamín. Eso es un pincelazo. Ojalá, parece una sencillez lo que le estoy diciendo, pero eso te da una idea de lo que es la sodomía para Dios. Así que Dios nos cuide a todos. Pero lo que quiero dejar en vuestros corazones es que el mundo espiritual es desconocido para nosotros. Y que Dios en las batallas, Él tiene su estrategia, su forma de guiar. A veces no ganamos una batalla, pero ganamos la guerra. Y no le podemos cambiar la instrucción a Dios. Cuando Dios le dijo a aquel hombre, no coma ni beba, no era porque lo quería hacer pasar hambre, ni sed en aquel lugar, sino que Dios sabía que hasta los profetas estaban vendidos. Y si se sentaba con alguien, lo iban a contaminar. Terminó en la boca del león, hermano. Y yo me imagino el profeta allá y Dios también. Yo te dije, estás aquí arriba porque te dije que no hiciera. Mira, te pasó y ahora te voy a mostrar dónde era que tú estabas. Un terreno minado. Así que no te aflijas cuando no te invitan. Está tranquilo. Dice, Señor, ¿tú querías que yo estuviera ahí? Ve donde Dios te pone, te abre la puerta. Donde Dios te rodea. Y dice, no, pero nunca he podido estar allí. Ten paz. A ver, Dios no te quiere por ahí. Sabe que te vas a contaminar o algo así. ¿Qué le parece? Te vas a contaminar. Señor, por algo, Señor, yo no sé, me da eso allá, tranquilo. No puede entrar de que, en esos celos. Que mira, que yo, que por la... No, tranquilo. Si Dios conoce el mundo espiritual.
Ojalá Dios te hable a ti como me habló a mí, porque esto es mucho más de lo que yo puedo expresarle. Mi corazón corrió por las Escrituras y para algo está escrito eso ahí. Hay más enseñanza, pero yo te señalé esa, de la perseverancia que tuvo Israel cuando comenzaron a perder delante de los benjaminitas. Cómo continuaron consultándole a Dios y cómo Dios, la estrategia de Dios era en la tercera ocasión emboscarlo y ganar la batalla. Para mí, si hubieran ido sin Dios, pierden, porque esa gente eran bien violentos y bien bravos, pero Dios le dio la guerra. Tuvieron que emboscarlos. Así que llevémonos esa palabra y seamos obedientes y sujetémonos a la instrucción de Dios. Amanecer, cuando tú digas algo, Señor, al amanecer, nosotros como iglesia, hacerlo como tú dices, caminar como Dios dice. Una vez estábamos nosotros aquí y ya voy a terminar, los hermanos de los líderes se acuerdan. Voy a decir esto por la mitad nada más, no completo. Y estábamos aquí y de pronto dice, yo no sé qué, pues Dios, traigan una ponchera. Bueno, ¿cómo se llama en inglés eso? Era un lavacara, como un platón, un balde. Y yo me quedé un balde y después, vengan a lavarse las manos. Y entonces eso es bien extraño, eso me parecía. Bueno, ¿alguno se acuerda de eso aquí? Y comenzamos a pasar uno por uno a lavar las manos ahí. Y hicimos eso y entonces Dios trajo a mí una palabra como Pilato, que se lavó las manos para cuando juzgaron a Jesús, ¿usted sabía? Era una manera de yo no tengo parte con esto. Entonces la instrucción era, bueno hermano, el Señor dice que nos lavemos las manos como Pilato. Entonces ahí vino una palabra, bueno, para no participar de pecados ajenos. Y nos lavamos las manos. Y pasamos todo. Y te quedó así. Hermano, vive Jehová. El domingo. Me quedé asombrado. ¡Pah! Con lo que Dios me hizo saber a mí. Y digo, wow, nos libraste, Señor. Porque había algo que podía afectarnos a todos. Y todos los líderes nos lavamos las manos. Vive Jehová que fue así. Entonces yo lo que le estoy hablando lo he vivido. Dios conoce el mundo espiritual. Así que dale gracias a Dios que tú recibes esta palabra, que Dios te instruye. Y sal de aquí lleno de la enseñanza. Lee ese capítulo en tu casa que Dios te puede añadir algo más. Pero llévate la bendición. Seamos obedientes. Tengamos un solo criterio aquí, que es el de Dios. Seamos un pueblo obediente, caminemos en la instrucción de Dios. Dejémonos guiar por Dios y no nos amedrentemos cuando tenemos reveses. Si Dios está con nosotros, lo comeremos como pan. Dele un aplauso al Señor. Amén. Vengan los hermanos de la alabanza. Vamos a terminar aquí. Y damos gracias a Dios. Dios, cuando está al frente tuyo, a veces las cosas se ponen difíciles y situaciones y eso, pero al final te da la victoria. Ese es tu Dios. Y Él sabe cómo guerrea. Acuérdense que Dios entra en el tiempo y el espacio de nosotros. Dios no tiene enemigos. ¿Por qué? Porque para Dios tener enemigos, su adversario tiene que estar a nivel de Él. Nadie está a nivel de Dios. Él es el todopoderoso, el excelso, el sublime. Miren, los que tenemos enemigos somos nosotros. Diga conmigo, los que tenemos enemigos somos nosotros. Entonces Dios se mete en la guerra nuestra y respeta las leyes que hay ahí. Porque si Él se mete, Él acaba con todo el mundo. Él se somete. Dice, no, vamos a ganarle con guerra, con espada, ok. Y comienza a trabajar Dios ahí. Y como Él ve el mundo espiritual, y el otro es espiritual, pero Dios creó al otro. El único creador es Dios. Y entonces Dios entra y te comienza a usar para vencer
en ese ambiente que tú vives. Eso tiene sus leyes ahí. Dios se mete. Es más, mira, las áreas donde nosotros vivimos están divididas en potestades. Créame, usted va caminando en un lugar y de pronto pasa a otro lugar, siente diferente. Wow, ¿qué pasó? Una potestad entra en la otra. Para que lo sepa. Yo no sé, yo lo percibo así. Yo a veces salgo caminando aquí en la ciudad de Nueva York y entro a ciertas áreas y siento una diferencia, una potestad diferente. Wow, aquí hay otra potestad y a veces hasta la nombro. Aquí hay una potestad de tal cosa. Es el mundo espiritual. Así que es bueno afinarse, sujetarse a Dios, y consultarle a Dios. Y venceremos. Somos la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Venceremos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros somos como niños acá. Seguimos las instrucciones, hemos predicado este mensaje donde hemos aprendido y vemos cómo son las guerras cuando tú estás. Aprendimos de Israel que se somete a ti, que te pregunta, no importa que doblaba 16 veces el número al enemigo. Cuán difícil estaba ese enemigo. Si tú no hubieras estado con Israel ese tiempo, quizás no hubieran ganado esa guerra. Pero Señor, tú estuviste y se sometieron. Y aprendimos también del profeta que fue y profetizó, y tú le dijiste no comas ni bebas en ese lugar, y cometió el error de sentarse a comer porque le salió un profeta como él. Sin embargo, ese profeta no era como él. Aunque tenía un don, era un don vendido al mundo, como muchas veces pasa. Y entonces ese profeta lo hizo pecar. Y aprendimos a sujetarlo a la instrucción, a no cambiarla hasta el final. Y eso viene sobre tu iglesia, sobre cada hermano que está aquí, sobre cada familia que está logrando cosas, que está luchando, que tú estás de su lado. No te desanimes, consulta a Dios, sigue adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, ahora vamos a tocar el sofá y vamos a cantar, porque esta iglesia no se detiene. Esta iglesia va a lograr el propósito para el cual tú la llamaste en este lugar. Esta iglesia conquistará las almas y salvará las almas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer toda nuestra heredad. Nuestro llamado es para conquistar en el nombre del Señor. Cántalo conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer toda nuestra heredad. Nuestro llamado es para conquistar en el nombre del Señor. Dios has entregado, como habla Moisés, todo lugar que tenga bajo vuestros pies. Nadie podrá enfrentarte, así que no temáis, yo no te dejaré. Solo sé valiente y esfuérzate para cuidar y hacer conforme a mi ley. No te apartes de ella, te prosperaré, todo te saldrá bien. Vamos adelante sin mirar atrás, no temas ni desmayes, hay que conquistar. La tierra prometida es nuestra heredad, sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar. Vamos adelante sin mirar atrás, no temas ni desmayes, hay que conquistar.
La tierra prometida es nuestra heredad. Sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar en el nombre del Señor. Dios es entregado como a Moisés, todo lugar que tenga bajo nuestros pies. Nadie podrá enfrentarte, así que no temáis, yo no te dejaré. Solo sé valiente y esfuérzate para cuidar y hacer conforme a mi ley. No te apartes de ella, te prosperaré, todo te saldrá bien. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante sin mirar atrás! No temas ni desmayes, hay que conquistar. La tierra prometida es nuestra heredad. Sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar. Vamos adelante sin mirar atrás. No temas ni desmayes, hay que conquistar. La tierra prometida es nuestra heredad. Sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar en el nombre del Señor. Dios nos ha entregado como Abraham Moisés, todo lugar que tenga bajo vuestros pies. Nadie podrá enfrentarte, así que no temas, yo no te dejaré. Solo sé valiente y esfuérzate para cuidar y hacer conforme a mi ley. No te apartes de ella, te prosperaré, todo te saldrá bien. Vamos adelante sin mirar atrás. No temas ni desmayes, hay que conquistar. La tierra prometida es nuestra heredad. Sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar. Vamos adelante sin mirar atrás. No temas ni desmayes, hay que conquistar. La tierra prometida es nuestra heredad. Sé fuerte y sé valiente, vamos a triunfar en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Cantamos esa alabanza, porque con Dios somos indestructibles. Venceremos con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que esas palabras se impregnen en nuestro corazón y que seamos un pueblo sabio que se someta a ti, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias porque hemos cantado, hemos adorado. Tú nos has dado una palabra. Hemos explicado enseñanza de las Escrituras y terminamos cantando, tocando shofar, Señor, como un pueblo que es fuerte porque te tiene a ti como su director, como quien lo dirige. Tú eres el Dios que estás en nuestras guerras. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, a no cambiarte la instrucción y a caminar contigo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere, te lleve con bien. Que tú tengas un precioso día y vaya feliz a tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. Dios no nos trae